Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. Hay historias que atraviesan siglos, pasan por las manos del dolor, por el aliento del coraje y por el corazón de aquellos que se atrevieron a amar cuando todo parecía prohibido. Esta es una de esas historias. Una historia que no nació en palacios, sino en la sombra profunda de los bosques medievales, donde el destino de una madre sencilla se enredó con la sangre, el misterio y el poder de un duque que jamás imaginaría ser salvado por ella. Elara Winford caminaba con pasos lentos, sintiendo la humedad fría aferrarse a los bordes de su falda de lana. Era demasiado temprano para estar en el bosque, pero la vida nunca le había dado el lujo de elegir. El viento cortaba como una hoja, trayendo el olor a tierra mojada, hojas antiguas y algo más, algo metálico, algo que la hizo detenerse. El bosque de Thornwild nunca había sido amable. Se decía que los árboles guardaban recuerdos de guerras olvidadas y que espíritus se escondían en los troncos retorcidos, observando a cada mortal que se atrevía a entrar. Pero Elara no temía al bosque, temía al hambre que rondaba a sus hijos. El hambre siempre era peor que el lobo. Mientras recogía hierbas amargas cerca de una piedra cubierta de musgo, un sonido grave rasgó el silencio. No fue un rugido común, fue un grito ahogado, de alguien que intentaba respirar mientras el peso de la muerte oprimía su cuerpo. Elara se incorporó tan rápido que sintió el corazón tropezar. Sus dedos temblaban, pero no por el frío. Había algo en aquel sonido que arrancaba de ella un valor que ni siquiera sabía que tenía. El grito volvió a escucharse, esta vez seguido por un impacto seco, como carne golpeando contra el suelo. Fue entonces cuando lo vio. Rastros de sangre, frescos, aún brillantes. Elara tragó saliva. Cada instinto de supervivencia le decía que volviera atrás, que corriera a la aldea, que protegiera a sus hijos. Pero algo más fuerte que la prudencia, algo que siempre la había acompañado, la empujó hacia adelante. Avanzó despacio, los ojos atentos, el bastón firme en la mano. La sangre formaba un sendero irregular, como si alguien hubiese sido arrastrado o hubiese luchado hasta el límite de sus fuerzas. Sintió el estómago encogerse. Eso no era obra de un bandido común. Cuando alcanzó el claro, su mundo pareció torcerse. Un hombre enorme yacía en el suelo, atrapado bajo el peso brutal de un lobo gris, más grande que cualquiera que ella hubiera visto. El animal gruñía, los dientes hundidos en el brazo del hombre que aún luchaba por soltarse, aunque sus fuerzas se agotaban. Tenía los ojos entrecerrados, el rostro pálido por la sangre y el cansancio. Elara nunca había visto a un guerrero tan grande y tan cerca de la muerte. Y entonces vino el mayor impacto, la marca. En su pecho, bordado en la túnica desgarrada, había un blasón, un cuervo dorado con las alas abiertas. El blasón de Ravenhall, el duque, el hombre que gobernaba sus tierras. El lobo avanzó otra vez, listo para el golpe final. Elara no pensó, corrió, gritó, golpeó el costado del animal con el bastón. El lobo se volvió hacia ella con ojos ardientes y por un instante creyó que no volvería a ver a sus hijos. Pero cuando él atacó, ella alzó el bastón con toda la fuerza que el desespero concede. El sonido de la madera chocando contra el hocico del animal resonó como un trueno. El lobo retrocedió, gruñendo, y ella se colocó entre él y el hombre. Fue una decisión insensata, una decisión de madre. El lobo saltó de nuevo. Ella giró el cuerpo, el bastón se partió, pero el golpe abrió espacio suficiente para que el hombre caído pudiera moverse. Con un último resquicio de fuerza, él sacó una daga de su cintura y la clavó en el costado del animal. El lobo huyó cojeando, desapareciendo en el bosque como una sombra herida. Elara cayó de rodillas, jadeando. El hombre se desplomó hacia un lado, inconsciente, la sangre escurriendo en hilos oscuros. Elara se acercó y tocó su rostro con manos temblorosas. «Señor», murmuró sin saber si debía llamarlo así.
Él respiraba, pero apenas. Su pulso era débil. La herida en el brazo era demasiado profunda. Elara presionó las manos sobre el corte, ignorando el calor de la sangre que teñía sus dedos. «No muera, por favor, no muera aquí», pensó en sus hijos esperándola. Pensó en el peligro, pensó en huir, pero algo en aquel rostro, incluso cubierto de heridas, la retenía. Había fuerza allí, había tristeza, había una vida que no debía terminar en ese claro olvidado. Fue entonces cuando armaduras resonaron, pesadas, amenazantes. Elara se volvió y vio lanzas, escudos, caballos, soldados, los guardias del castillo. Bajaron de sus monturas de un salto, y antes de que ella pudiera decir una palabra, dos de ellos la agarraron por los brazos con violencia. «¡Suéltenme!», gritó ella, asustada, el cuerpo sacudido. «¡Bruja!», vociferó uno. «Tocaste al duque. Al parecer lo atacaste. Yo lo salvé», intentó explicar, pero el puño del soldado cayó sobre su hombro como una sentencia. Otro soldado examinó al duque, palpó su pulso, vio la marca del lobo. «¡Está vivo!», exclamó. «Pero por poco. Debemos llevarlo de inmediato». Elara fue arrastrada hacia los caballos. «Yo no hice nada malo. Déjenme ir. Mis hijos». El soldado la silenció con un tirón brusco. «Responderás ante el castillo. Nadie toca al señor de Ravenhall sin ser juzgada». El corazón de Elara latía tan rápido que parecía intentar huir de su pecho. Miró al duque, siendo colocado con cuidado sobre un caballo. Incluso inconsciente, parecía peligroso, imponente, como si el propio bosque se inclinara ante él. Jamás imaginó que tocaría a un noble, mucho menos que sería arrastrada al castillo acusada de atacarlo. Mientras era llevada a la fuerza, Elara comprendió una verdad que cambiaría todo. No era solo su vida lo que había sido arrastrado, era su destino entero, y detrás de ella, en el claro silencioso, la sangre del duque brillaba bajo la luz tenue de la mañana, marcando el inicio de algo que nadie podría prever. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha y suscríbete al canal, y mantente al tanto de todos los relatos medievales que serán publicados por aquí. El castillo de Ravenhall surgió ante Elara como una montaña gris devorando el cielo. Torres afiladas cortaban las nubes, murallas oscuras se alzaban como criaturas de piedra, y el portón de hierro parecía dispuesto a tragar cualquier alma que se atreviera a cruzarlo. Jamás había estado tan cerca de aquel lugar, y ahora entraba arrastrada como prisionera. Sus pies descalzos ardían contra el suelo frío, y cada paso resonaba con la misma pregunta desesperada: ¿qué será de mis hijos si no regreso? Los soldados la empujaron hacia el salón principal, donde el aire cargaba un olor a incienso, hierro y amenaza. Tapices rubí colgaban de las paredes, mostrando antiguas batallas, y decenas de ojos la observaban con el desprecio reservado a los indeseados. Sirvientes murmuraban, nobles fruncían el ceño, caballeros alzaban las cejas con desconfianza. Elara se sentía pequeña, sucia, fuera de lugar, una hoja arrastrada por la corriente de un destino demasiado violento. «Llévenla al centro», ordenó una voz grave. Elara no sabía quién había hablado, pero sus rodillas cedieron cuando la arrastraron hasta la luz dorada que caía desde el vitral. En el suelo aún había sangre, la sangre del propio duque, esparcida en gotas como profecías sombrías. La visión le revolvió el estómago. Había estado tan cerca de la muerte en aquel claro, y ahora quizá estaba aún más cerca. Uno de los consejeros, un hombre de larga barba gris, se acercó con expresión severa. «Mujer», anunció proyectando la voz para que todos oyeran, «se te vio junto al duque Aldrich Ravenhall, herido en combate. Tocaste su cuerpo. Estabas cubierta de sangre. ¿Cómo te atreves a profanar al soberano?» Elara intentó hablar, pero su voz falló. Yo lo salvé», murmuró, sintiendo el corazón desbocado. Él estaba muriendo, el lobo. «¡Silencio!», rugió un soldado a su espalda, empujándola hacia adelante.
El salón explotó en murmullos. «Bruja, asesina, plebeya insolente». Elara respiró hondo, luchando contra las lágrimas. Si lloraba, parecería culpable. Y no tenía derecho a parecer débil, no cuando sus hijos dependían de ello. Pero un escalofrío helado recorrió su columna al escuchar el chirrido de la puerta lateral. Todos callaron. Incluso los soldados se irguieron. Él apareció. El duque, Aldrich Ravenhall, entró apoyado por 2 caballeros, el brazo aún envuelto en vendas empapadas de sangre, aún herido. Su presencia era inmensa, un aura de mando, ojos de acero, postura de hombre acostumbrado a cargar el peso del reino. Cuando caminaba, parecía que la propia piedra del castillo respiraba. Elara contuvo el aliento. Ya no era el hombre vulnerable que agonizaba en el bosque. Era un lobo herido dispuesto a morder. Los consejeros se inclinaron. Los sirvientes bajaron la cabeza. El silencio era tan profundo que cualquier palabra podría quebrarlo. El duque alzó la mirada y la clavó en Elara. Fue un segundo, un único segundo, pero en ese instante ella vio algo que no era rabia, algo que no era desconfianza, era reconocimiento, como si un eco de aquel claro, de aquel momento entre la vida y la muerte, aún vibrara dentro de él. «Esta mujer», comenzó Aldrich con la voz más ronca de lo que ella recordaba. «¿De qué se la acusa?» El consejero de barba gris adelantó un paso. «De brujería, mi señor, y de posible intento de asesinato». El duque arqueó una ceja incrédulo. «¿Asesinato?», repitió, su tono pesado como un trueno. «Ella me salvó, no me atacó». Un murmullo indignado atravesó el salón. Nobles se miraban entre sí, confusos, irritados, suspicaces. Elara sintió que el aire regresaba a sus pulmones, pero no por completo. La manera en que el duque la miraba, había calor allí, algo indescriptible, algo que la hizo querer apartar la mirada, pero no pudo. El consejero intentó replicar. «Milord». Ella tocó su sangre, sin autorización. Una plebeya no puede poner las manos sobre el duque, es la ley. «Entonces cambien la ley», retrucó Aldrich, firme, «porque estaría muerto si no lo hubiera hecho». El choque recorrió la sala como un rayo. Algunos retrocedieron, otros abrieron los ojos enormemente. Un noble dejó caer su copa. No era común ver al duque defender a alguien, mucho menos a una aldeana. Pero antes de que el alivio pudiera alcanzarla, algo sucedió. Una mujer vestida de terciopelo azul, claramente noble, avanzó señalando a Elara. ¿Y cómo sabemos que ella no atrajo al lobo? Esas mujeres de las aldeas conocen hechizos antiguos. Pueden invocar criaturas, manipular espíritus. «Eso es mentira», estalló Elara, incapaz de callar. «Arriesgué mi vida». Yo no pudo terminar. Un soldado le golpeó la cabeza con el asta de la lanza. Elara cayó de rodillas, el impacto haciéndole zumbar los oídos. Aldrich dio un paso adelante enfurecido. «Si la tocan otra vez», dijo con voz baja y mortal, «cortaré las manos del agresor». El silencio se volvió piedra. Los soldados retrocedieron, aterrados. La mujer del vestido azul palideció. Y Elara, con la cabeza pulsando, miró al duque con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué la defendía con tal fervor? Aldrich pasó la mano por la sien como quien sopesa una decisión difícil. Luego miró a los consejeros. «Ella vendrá conmigo». El salón explotó. «¿Qué? Esto es inaceptable. ¿Una aldeana en los aposentos reales?» Pero Aldrich alzó la mano y el caos se rindió al silencio. «Mi sobrino está enfermo», declaró. «Ningún físico ha logrado curarlo. Tal vez esta mujer sepa algo que ustedes ignoran». Elara abrió los ojos atónita. Ella, cuidar al sobrino del duque, un niño noble. «Milord», tartamudeó el consejero. «Esto es impropio». «Impropio», respondió Aldrich, acercándose a Elara con pasos lentos. «Es dejar morir a un niño cuando se tiene una oportunidad de salvarlo». Extendió la mano hacia ella. Elara vaciló. Su cuerpo temblaba. Su corazón parecía dividido entre el miedo y una sensación extraña,
algo cálido, prohibido, que no se atrevía a nombrar. Pero cuando su mano tocó la de él, la piel cálida a pesar de la herida, algo dentro de ella ardió. Aldrich la ayudó a ponerse de pie, y entonces el impacto llegó. Desde la galería superior, un grito agudo rasgó el aire. ¡Milord! ¡Veneno! ¡Hay veneno en los cuartos reales! La multitud se congeló. El duque se volvió de inmediato, pero antes de que pudiera reaccionar, Elara vio, en las manos de un sirviente que corría aterrorizado, un frasco roto, exhalando un olor ácido que ella conocía bien. Alguien había intentado matar al niño, al sobrino del duque, la única esperanza de continuidad de la línea Ravenhall. Aldrich miró a Elara y por primera vez ella vio miedo en sus ojos, miedo real. «Ven conmigo», ordenó, «ahora». Y antes de que los consejeros pudieran protestar, antes de que los nobles encontraran aire para respirar, Aldrich tomó a Elara por la muñeca y la arrastró fuera del salón, no como prisionera, no como acusada, sino como alguien indispensable. Aldrich arrastraba a Elara por los pasillos como si todo el castillo estuviera a punto de desmoronarse. El eco de sus pasos se misturaba con el sonido distante de voces alarmadas, corridas, puertas golpeando y guardias gritando órdenes. La noticia del veneno se había esparcido como fuego en hierba seca, y Ravenhall parecía ahora un animal herido, inquieto y al borde del caos. Las antorchas temblaban en las paredes, lanzando sombras que danzaban como presagios antiguos, y Elara sentía el corazón golpear tan fuerte que mal podía respirar. «Milord», intentó decir, pero Aldrich no disminuyó el paso. «No te detengas», ordenó él, la voz grave, cargada de urgencia. No hasta llegar a la habitación de él. Elara no entendía cómo conseguía seguir el ritmo. Quizá era el miedo, quizá la extraña sensación que recorría su piel desde que sus manos se tocaron en el salón. O quizá era la conciencia de que un niño, una vida inocente, estaba en peligro real. Al doblar el último pasillo, dos guardias permanecían ante una puerta oscura, ornamentada con el blasón de Ravenhall. Sus expresiones eran tensas, casi desesperadas, y al ver a Aldrich, ambos se irguieron de inmediato. «El veneno fue encontrado aquí, milord», dijo uno de ellos con voz temblorosa. «El frasco estaba bajo la cama. El olor era fuerte. Abridla. Ahora». La orden del duque cortó el aire como una hoja. Las puertas se abrieron, revelando un aposento amplio, iluminado apenas por una ventana estrecha que dejaba entrar la luz gris de la mañana. Elara esperaba encontrar caos, gritos, convulsiones, pero lo que vio fue peor, mucho peor. El silencio allí tenía peso, peso de dolor reprimido, peso de noches demasiado largas. El niño estaba sentado en la cama, las rodillas recogidas contra el pecho, los ojos fijos en un punto perdido en la nada. No parecía llorar, no parecía sentir, parecía rendido. Elara sintió el pecho apretarse. Aldrich se acercó despacio, como si no quisiera asustarlo. «Rowan», dijo él, y el nombre sonó como una palabra rota. «Ya pasó, estoy aquí». El niño alzó los ojos, grandes, oscuros, profundos, ojos que habían visto demasiado dolor para alguien tan pequeño. Miró a su tío apenas un instante, luego desvió la mirada, abrazando aún más sus rodillas. Elara observó en silencio. Rowan, ese era su nombre, el heredero, el niño que nunca sonreía, el niño que había perdido a sus padres tan temprano que ni siquiera recordaba a su madre. Y ahora, alguien dentro del castillo deseaba verlo muerto. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara. Aldrich se volvió hacia ella. «Míralo tú misma», dijo señalando el frasco roto sobre una mesa. «El veneno estaba donde Rowan duerme. Alguien lo dejó allí anoche». Elara se acercó, inclinándose sobre el frasco. Sintió el olor ácido, metálico, casi nauseabundo. Sabía exactamente lo que era. Había visto algo similar en la aldea, usado por cazadores para sacrificar animales grandes rápidamente.
Esto, murmuró, tocando el vidrio con cuidado. Esto mataría a cualquier adulto en pocos minutos. Un niño. No terminó la frase. No hacía falta. Aldrich cerró los ojos. Por un instante, el duque fuerte, imponente, pareció solo un hombre cansado que cargaba el peso de un mundo entero. Elara vio dolor allí, dolor antiguo, dolor que él ocultaba bajo la armadura de la autoridad. «Necesito que cuides de él», dijo Aldrich al fin. «No solo de la enfermedad, sino de esto, de estos ataques, de este miedo». Elara sintió un impacto caliente subirle por el pecho. «Yo», murmuró perpleja, «yo solo soy una aldeana. Hay físicos, curanderos, maestros que... todos han fallado». La interrumpió el duque, la voz firme, casi áspera, como si cada palabra fuera arrancada de dentro de él. «Tú no. Me salvaste antes incluso de saber quién era». Y él... Aldrich miró a Rowan, con algo entre amor e impotencia. «Él no reacciona a nadie como reaccionó contigo en el salón». Elara tragó en seco. Recordaba el grito del niño llamándola, rompiendo las acusaciones, salvándola de la condena. Un grito que parecía haber surgido de un corazón casi adormecido. Rowan levantó los ojos despacio, estudiando a Elara como si fuera un sueño distante que no entendía. En ellos había curiosidad, pero también miedo, mucho miedo. Ella se arrodilló para quedar a su altura. «Rowan», dijo suavemente, «¿te duele algo? ¿Hay algo que te moleste?» Él negó con la cabeza. Luego miró a Aldrich, como si pidiera permiso para existir. El duque solo asintió. El niño respiró hondo, apoyó su pequeña mano en la cama y señaló el frasco. Sus labios se movieron despacio, casi sin voz. Lo pusieron ahí. La voz era frágil, como vidrio a punto de quebrarse. Elara sintió las lágrimas quemar detrás de los ojos, pero las contuvo. Los niños reconocen la debilidad. Los niños heridos reconocen el peligro. No podía permitir que él asociara lágrimas con miedo. «Ahora estás seguro», dijo. «Te lo prometo». Rowan parpadeó como si aquella palabra «prometo» fuese un tesoro raro en su vida. Pero entonces algo ocurrió, algo que Elara no notó hasta ver a Aldrich inmóvil detrás de ella. El niño extendió la mano, despacio, tímido, como si aquello le costara toda la fuerza que poseía, y tocó la muñeca de Elara, un gesto tan pequeño, tan frágil, pero que incendió el aire entre ellos. Aldrich observó el gesto con una expresión imposible de descifrar. Parte sorpresa, parte gratitud profunda, parte algo prohibido, algo que él intentaba enterrar bajo capas de control. Elara respiró hondo y sonrió a Rowan. Una sonrisa pequeña, suave, llena de cuidado. «Puedo ayudarte, pero necesito ver todo lo que te han dado en los remedios», dijo ella. «Las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia». Aldrich asintió, pero antes de que pudiera responder, un soldado apareció en la puerta, rojo de miedo. «¡Milord!», gritó. «Encontramos más de esto en los corredores del fondo». Había frascos escondidos entre los mantos de los sirvientes. «Esto es una conspiración». La temperatura de la habitación cayó. Elara sintió la piel erizarse. Rowan volvió a encogerse. Aldrich se volvió despacio, los ojos brillando con una furia que parecía venir de siglos de gobernantes traicionados. «Cerrad las puertas», ordenó, cada palabra afilada como una espada. «Nadie entra, nadie sale, hasta que descubra quién intenta matar a mi familia». Y entonces miró a Elara, no como duque, no como soberano, sino como un hombre que sabía que su última esperanza estaba frente a él. «Elara Winford», dijo, «serás responsable de Rowan, día y noche. No estarás solo ni un segundo. Es una orden». Elara sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Ella, en el castillo, cuidando del heredero, enfrentando conspiraciones, sirviendo directamente al duque, era demasiado, era imposible, era destino. Respiró hondo y asintió. «Haré todo lo que sea necesario». Aldrich sostuvo su mirada por largos segundos, demasiado largos, demasiado intensos. Había deseo allí, reprimido, peligroso,
casi palpable, pero había algo aún mayor, confianza. Y eso valía más que cualquier joya en la corona de Ravenhall. Entonces empieza ahora, dijo él, y salió, llevándose consigo el peso de un reino entero. Elara se volvió hacia Rowan, quien la observaba como si ella fuera la primera luz que entraba en aquel cuarto en años. Y en ese silencio cargado, comprendió. Su vida había cambiado para siempre. Los pasillos de Ravenhall se volvieron más silenciosos después de las órdenes de Aldrich, pero era un silencio engañoso, el tipo que precede a las tormentas. Elara caminaba junto a Rowan, guiándolo hacia fuera de la habitación, pues pretendía examinarlo bajo una luz mejor. Cada paso resonaba como si estuviera a punto de cruzar una frontera invisible. Ya no era una aldeana recogiendo hierbas en el bosque. Era la guardiana del niño más importante del reino. Y, de alguna forma que no comprendía, era también parte de una guerra que se trababa en sombras. Rowan sostenía su mano con una firmeza sorprendente, aunque sus dedos eran delgados como ramas jóvenes. Sus ojos observaban todo, siempre atentos, siempre temerosos, siempre profundos. Elara percibió que aquel niño vivía en alerta constante, como si esperara que el mundo se derrumbara sin aviso. Tal vez porque, para él, el mundo realmente se había derrumbado demasiado pronto. Cuando llegaron al salón interior, Elara pidió: «Rowan, siéntate aquí un momento. Quiero ver las marcas en tus muñecas». Él obedeció en silencio, pero cuando ella tocó su piel, notó algunos hematomas antiguos. No de golpes, sino de sujeción. Como si hubieran sujetado al niño por la fuerza en algún momento. Su respiración cambió. Había algo errado en ese castillo mucho antes del veneno. «¿Quién cuidaba de ti antes que yo?», preguntó suavemente. Rowan bajó la cabeza. «Personas diferentes», murmuró. «¿Diferentes cómo?», insistió Elara, sintiendo un escalofrío. El niño apretó las manos, como si recordar le doliera. «Ellas querían que yo estuviera callado, siempre callado». Elara sintió el corazón romperse un poco. No existía enfermedad que se curara con silencio impuesto. No existía alma que floreciera bajo el miedo. Ella tomó el mentón de Rowan con delicadeza, obligándolo a mirarla. «Aquí, conmigo, Rowan», dijo con voz firme. «Nadie va a mandarte callar. Puedes hablar, puedes sentir, puedes respirar». Los ojos de él brillaron con algo que parecía esperanza. Entonces, otro impacto. Una sombra apareció detrás de ella, rápida, silenciosa. Un sirviente vestido de marrón con ojos demasiado oscuros. Elara instintivamente giró el cuerpo, protegiendo a Rowan. «¿Necesita algo?», preguntó con tono desconfiado. El hombre sonrió, una sonrisa demasiado delgada. «Solo vengo a avisar que el duque desea hablar con usted. La espera en el salón oeste». Elara vaciló. ¿Por qué Aldrich no enviaría un guardia, un mensajero oficial? Aquel hombre parecía demasiado domesticado, demasiado sumiso, del tipo que se esconde en las sombras y nunca levanta sospechas. Y era exactamente ese tipo de persona que, en Ravenhall, podría esconder un puñal bajo el delantal. «Diga al duque que iré cuando Rowan esté seguro», respondió ella sin apartar la mirada. El sirviente mantuvo la sonrisa, pero sus ojos revelaron irritación. «Como desee», desapareció tan rápido como había aparecido, y Rowan apretó el brazo de Elara. «No me gusta él», murmuró. «A mí tampoco», dijo Elara en voz baja. Era hora de reforzar la seguridad de Rowan. Lo llevó de vuelta a la habitación y advirtió a los guardias: «Nadie entra sin mi orden o la del duque, y ningún sirviente se acerca a él a solas». «¿Entendido?». Los guardias asintieron. Pero ella sabía que allí dentro la fidelidad era frágil. Las lealtades podían comprarse. Los silencios podían negociarse. Con el niño protegido por unos minutos, Elara siguió por los pasillos hacia el salón oeste. Cada paso aumentaba su inquietud. No temía a Aldrich, temía lo que sentía cerca de él.
Temía cómo su corazón reaccionaba al recordar la forma en que él la había mirado en el salón, y temía lo que eso podría significar para su vida simple, para sus hijos, para su alma. Doblando el último corredor, encontró a Aldrich de pie frente a una ventana alta, la luz fría del amanecer delineando su silueta. Parecía una pintura viva, la espalda ancha, el semblante tenso, la mano presionando la herida del brazo, como si intentara contener no solo el dolor físico, sino todas las cargas que gobernar un reino le imponía. Elara se detuvo a unos pasos detrás, sin saber si debía llamarlo. «Tardaste», dijo él sin volverse. Su voz siempre llevaba gravedad, pero ahora había algo más, algo íntimo, como si se permitiera la fragilidad solo allí, solo en ese instante. «No dejé solo a Rowan», respondió ella. «La seguridad de él es más importante que cualquier otra cosa». Aldrich por fin se volvió. Sus ojos encontraron los de ella, y el aire pareció comprimirse entre los dos. Era una mirada intensa, profunda, cargada de emociones que él no podía expresar y que ella no osaba nombrar. Elara retrocedió un poco, sintiendo un calor extraño subirle por la garganta. No era miedo, pero tampoco era seguridad. Era un espacio entre los dos donde el silencio parecía demasiado vivo. «¿Viste algo en la habitación?», preguntó Aldrich. «Vi dolor», respondió sin dudar. «Vi miedo. Y vi señales de que alguien lo mantuvo bajo control por métodos que jamás deberían usarse con un niño». Aldrich cerró los ojos un instante, como si aquello lo golpeara. «He fallado con él», murmuró. «No», dijo Elara, con firmeza sorprendente. «Confiaste en las personas equivocadas, pero aún puedes arreglarlo». Aldrich levantó la mirada y algo brilló allí, algo que parecía gratitud. Pero también había otra cosa, algo más profundo, más peligroso, el tipo de sentimiento que nace entre el deber y el alma, el tipo que ninguno de los dos debería sentir, pero que crecía como brasas escondidas bajo cenizas. «Necesito que te quedes», dijo Aldrich dando un paso hacia ella. «Necesito que cuides de él y necesito que confíes en mí». Elara sintió sus manos temblar. El rostro de él estaba tan cerca que podía ver la sombra sutil de la barba, la firmeza de la mandíbula, la vulnerabilidad escondida tras la fuerza. «Confío», susurró, sin darse cuenta de que decía la verdad. Pero antes de que cualquier cercanía se volviera peligrosa, antes de que el silencio se transformara en algo que ninguno estaba listo para enfrentar, un estruendo retumbó en el castillo, puertas golpeando, gritos. Aldrich alzó la cabeza de inmediato. «Snopes, ¿qué fue eso?», preguntó Elara alarmada. Un guardia llegó corriendo por el pasillo, jadeante, pálido. «¡Milord!», gritó. «Encontramos otra marca en la habitación del niño. Símbolos, grabados en las piedras, símbolos que no deberían existir aquí». Elara sintió el alma descender como piedra. Aldrich también. «¿Símbolos?», repitió el duque, la ira creciendo como tormenta. «¿De qué?». El guardia vaciló. Luego susurró: «De magia prohibida». El mundo pareció detenerse. Aldrich se volvió hacia Elara. Ella lo miró de vuelta. Ninguno dijo una palabra, pero ambos sabían, la curación del niño apenas comenzaba. La traición dentro del castillo era más profunda de lo que imaginaban, y el deseo silencioso entre ellos era ahora una llama que no podían apagar. Las paredes de Ravenhall parecían latir con un mal antiguo desde el descubrimiento de los símbolos grabados en la habitación de Rowan. Todo el castillo, antes rígido y silencioso como una fortaleza de piedra, ahora respiraba como un animal herido. Guardias corrían por los pasillos, consejeros discutían en voz baja, sirvientes desaparecían misteriosamente y los rumores se propagaban como una plaga. El miedo invadía cada rincón, un miedo que Elara podía sentir en el aire como el olor previo a una tormenta. Nada era seguro, nada era estable, nada era confiable. Aldrich caminaba junto a ella, tenso como una cuerda a punto de romperse. «Quiero ver los símbolos»,
dijo con firmeza. «Quiero ver exactamente lo que encontraron». Cuando llegaron a la habitación de Rowan, los guardias hicieron espacio. En el suelo, cerca de la pared, había marcas recientes, oscuras, hechas a la fuerza contra la piedra. El ara se arrodilló, pasando los dedos por los trazos irregulares. Eran símbolos circulares, cruces ásperas, casi rúnicas, pero sin origen claro. Parecían representar aprisionamiento, dominación, control. «Esto no es magia», dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Es amenaza, es intimidación. Alguien puso esto aquí para hacer que Rowan crea que está siendo observado, para dejarlo con miedo de dormir». Aldrich se acercó, el rostro cargado de una furia silenciosa. «¿Quién haría esto contra un niño?», murmuró. El ara alzó los ojos hacia él. «Quien quiera destruirte a ti». La respiración de Aldrich se volvió más pesada. El duque, siempre tan seguro, parecía por primera vez realmente golpeado, no herido por una espada, sino por algo mucho más profundo. La idea de que alguien dentro de su propio hogar deseaba destruir todo lo que él juraba proteger. «Hoy tendremos el banquete de la cosecha», dijo uno de los consejeros, que entró apresuradamente. «Es el evento más importante para la nobleza, milord. Todos esperan su presencia. Cancelarlo sería mal visto». Aldrich se volvió lentamente hacia él, como si la propia tierra se abriera bajo sus pies. «Cancelado», respondió. «Milord», protestó el consejero, «es tradición». «Las tradiciones no sostienen reinos», dijo Aldrich, con voz baja y mortal. «Las personas sí, y en este momento mi prioridad es el niño y encontrar a quien quiere matarlo». El consejero intentó insistir, pero cancelarlo solo levantará sospechas. Entonces Aldrich pronunció la frase que cambiaría todo. «Entonces que las levanten. Prefiero sospechas a cadáveres». El ara sintió un escalofrío recorrerla. El duque había cambiado desde que ella entró en su vida, o quizás siempre había sido así, pero solo ahora revelaba la intensidad de su alma. Una alma forjada en dolor, deber y pérdida. Y era esa alma la que comenzaba a atraer a la de Elara de formas que ella no osaba admitir. Pero, a pesar de las órdenes de Aldrich, el banquete no fue cancelado. Los consejeros presionaron, la nobleza exigió, mensajeros llegaron de tierras vecinas, y Aldrich, contra su voluntad, cedió. No porque quisiera agradar a los nobles, sino porque cancelar el evento significaría mostrar debilidad ante quienes lo querían derribar. Y mostrar debilidad para un duque medieval podía ser fatal. El gran salón fue preparado a toda prisa. Se encendieron antorchas, se adornaron mesas con copas de plata, bandejas de frutas, quesos raros, panes calientes. Pero nada de eso disipaba la tensión del aire. Había miedo escondido en los ojos de los sirvientes, había desconfianza en los susurros de los hombres, había codicia en las miradas de las damas nobles. El ara permaneció junto a Rowan, observando todo con cautela. Ella no era parte de ese mundo vasto y lleno de máscaras, pero ahora estaba atrapada en él y necesitaba sobrevivir. El niño sostenía su mano, apretando con fuerza cuando el salón comenzó a llenarse. Odiaba las multitudes. El ruido lo asustaba, las risas forzadas, las miradas invasivas. El ara se inclinó hacia él y susurró: «Estoy aquí, no estás solo». Rowan respiró hondo, intentando calmarse. Aldrich entró en el salón poco después, vistiendo una túnica de terciopelo oscuro que reflejaba las llamas de las antorchas. Su presencia dominaba el lugar, fuerte, peligrosa, imponente. El ara sintió su corazón reaccionar de una forma que no podía controlar, y entonces comenzó el impacto de aquella noche. El duque subió al estrado para dar el discurso de la cosecha, pero antes de que pudiera abrir la boca, un grito estalló desde el fondo del salón. ¡Cuidado! Todos giraron al mismo tiempo. Una flecha atravesó el aire como un demonio veloz. El ara actuó por instinto. Tiró de Rowan hacia abajo, cubriéndolo con su propio cuerpo. La flecha pasó tan cerca que cortó un mechón de su cabello, golpeando la pared con fuerza suficiente para rajar la piedra.
El salón explotó en caos. ¡Atacaron al duque! ¡Protejan al heredero! ¡Traición! Aldrich saltó del estrado con una rapidez sorprendente. Soldados lo rodearon al instante. La flecha, de no haber fallado por centímetros, habría atravesado su pecho. Rowan temblaba en los brazos de Elara. Ella sintió su respiración acelerarse, casi entrar en pánico. «Tranquilo, Rowan», murmuró. «Estoy aquí, mírame, respira conmigo». Él lo intentó, y entonces llegó el segundo impacto, aún más cruel. En medio del caos, alguien gritó: «Es el consejero Harrow, lo han alcanzado». Elara alzó la mirada. El hombre que, horas antes, insistiera en mantener el banquete, ahora yacía en el suelo, una flecha clavada en el cuello. La sangre corría demasiado rápido. La vida se escapaba de su cuerpo como agua derramada. Aldrich corrió hacia él, arrodillándose, intentando contener el sangrado. «Harrow, ¿quién hizo esto? Habla», exigió el duque. El consejero abrió los labios, luchando por la última respiración. «El castillo», murmuró, intentando formar palabras. «Está infestado», y murió antes de terminar. Aldrich cerró los ojos un instante, absorbiendo el golpe. Pero al abrirlos de nuevo no había tristeza, había furia, furia pura, furia de un gobernante traicionado en su propio hogar. Se levantó lentamente, alzó la flecha ensangrentada y proclamó: «Hay un traidor entre nosotros, y no descansaré hasta arrancarlo de Ravenhall, aunque deba derribar piedra por piedra este castillo». Todos temblaban, y entonces Aldrich miró a Elara, no para verificar si estaba herida, no por preocupación inmediata, sino porque en ese instante, entre caos y muerte, fue su rostro el que devolvió estabilidad al mundo de él. Fue la mirada de ella la que lo ancló. Fue el hecho de que salvara a Rowan, de nuevo, lo que reavivó en él algo que intentaba enterrar desde el primer momento en que sus ojos se encontraran. El vínculo entre ellos estaba creciendo, inevitable, prohibido, poderoso, y aquella sangre derramada en el salón no sería la última. La muerte del consejero Harrow flotaba sobre Ravenhall como una nube espesa que ningún viento lograba dispersar. Mientras los sirvientes limpiaban la sangre que manchaba el suelo del gran salón, todo el castillo parecía respirar de un modo distinto, como si comprendiera por primera vez que su corazón estaba fallando. Las intrigas se multiplicaban. Miradas desconfiadas cruzaban los pasillos. Nadie sabía quién cargaba la próxima flecha, la próxima mentira, la próxima traición. Y Elara, aún aturdida por la velocidad de los acontecimientos, sentía una verdad que intentaba negar. Ahora formaba parte de ese mundo, del caos, del peligro, del destino del reino. Rowan permanecía a su lado, sujetando su mano como si fuera el único puerto seguro que le quedaba. El niño ya temblaba menos, pero su alma seguía siendo frágil como vidrio fino. Aldrich, en cambio, estaba de pie sobre un estrado improvisado, conversando con generales y consejeros que lo rodeaban como buitres ansiosos. Las venas de su cuello se marcaban, la ira viva detrás de cada palabra contenida. Él no perdía el control, pero quien lo mirara a los ojos vería la tormenta creciendo allí. Cuando finalmente se apartó de los demás y caminó hacia Elara, algo cambió en el aire. Era como si todo el salón reconociera ese momento, como si supieran, sin entenderlo, que algo monumental estaba a punto de suceder. Aldrich se detuvo frente a ella. «¿Estás herida?», preguntó con voz baja, ronca de tensión. «No», respondió Elara, recomponiéndose. «Rowan también está bien. Fue por poco, pero…» Respiró hondo, recordando el silbido de la flecha pasando tan cerca que casi rozó su piel. Aldrich desvió la mirada por un instante, apretando la mandíbula. «Lo que ocurrió hoy es solo el comienzo», dijo firme. «Atacaron el corazón del castillo. Uno de mis consejeros está muerto. Alguien se infiltró entre nosotros. Alguien se atrevió a amenazarte a ti y a Rowan en mi presencia. Cuando dijo a ti, su voz cambió. Solo un poco.
pero Elara lo sintió. «Estos ataques», comenzó ella, «no son solo contra el reino, son contra la familia de Ravenhall, contra lo que ella representa, contra usted». Aldrich alzó los ojos lentamente, quedando a escasos centímetros de ella. Allí no había espacio para mentiras, no había máscaras. El silencio entre ellos cargaba todo lo que jamás habían dicho y todo lo que empezaban a sentir. Entonces Aldrich tomó una decisión que cambiaría la historia del reino. «Elara Winford», dijo con la voz elevada para que resonara en todo el salón, «serás mi esposa». El mundo se detuvo. El salón cayó en silencio absoluto. Los guardias quedaron inmóviles. Los sirvientes soltaron bandejas. Los nobles abrieron los ojos como si hubieran sido apuñalados por la espalda. Rowan llevó la mano a la boca, sorprendido, y Elara sintió que el pecho le fallaba. «¿Yo? ¿Qué?», murmuró ella, incapaz de creer lo que había escuchado. Aldrich continuó firme. «No habrá más dudas sobre tu posición aquí, ni sobre la protección de Rowan, ni sobre tu autoridad en el castillo. Me salvaste la vida del heredero, y enfrentaste peligros que muchos caballeros temerían enfrentar. Eres la única persona en la que puedo confiar sin vacilar, y no permitiré que te aparten de mí». Los murmullos estallaron. «Una plebeya», susurró alguien. «Es una afrenta a las tradiciones. El duque ha perdido la razón. El reino caerá». Aldrich ignoró todas las voces, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. «Sé que es repentino», dijo ahora solo para Elara, «pero no puedo permitir que sigan amenazándote. Este castillo está lleno de máscaras, y tú eres la única verdad que he encontrado en él». El corazón de Elara se aceleró, no por el título, no por la vida nueva, sino por lo que había en los ojos de él: honestidad, gratitud y un afecto reprimido que ella no sabía que un duque podía sentir. Elara respiró hondo. «¿Y si digo que no?», susurró. «Entonces diré que todo el reino oirá tu rechazo», respondió Aldrich, acercándose más. «Pero aún así te debo la vida, y seguiré protegiéndote del mismo modo». La sinceridad de él la desarmó. No había exigencia, no había imposición. Era elección, era confianza, era sentimiento. Elara cerró los ojos por un instante. Vio a sus hijos, vio a Rowan, vio su vida sencilla. Vio también al lobo atacando a Aldrich, la mano del duque extendida hacia ella, Rowan gritando su nombre en el salón, el veneno, la flecha, los símbolos en la pared. Vio todo lo que había perdido y todo lo que podía ganar. Cuando abrió los ojos, miró fijamente a Aldrich. «Acepto». El salón estalló, en indignación, en shock, en caos. Pero Aldrich sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa contenida, rara, llena de alivio. Él tomó su mano, despacio, con respeto, con la solemnidad de un voto silencioso. Entonces, ante todo el reino, declaró: «Mañana al amanecer, Elara Winford será mi esposa y duquesa de Ravenhall». La noticia se extendió como fuego por las aldeas, castillos vecinos y salones de nobleza. Algunos lo llamaron escándalo, otros traición a la línea real, otros locura. Pero para Elara, esa noche fue solo el preludio. A la madrugada siguiente, antes de que el sol saliera, todo el castillo despertó con el sonido de las campanas. Elara se vistió con un manto simple pero limpio, y Aldrich la condujo al gran salón. Había pocas flores, poca ornamentación, pero había algo mucho más fuerte: verdad. Cuando los dos quedaron frente a frente, las antorchas iluminaron sus rostros y el silencio se apoderó de todos. La ceremonia fue corta, sincera. Aldrich tomó sus manos y juró protegerla. Elara prometió ser su fuerza cuando el mundo intentara derribarlo, y cuando el voto final resonó por el salón, nadie pudo negarlo. Su unión era distinta, era improbable, era peligrosa, era poderosa, y dividió el reino en dos. La mitad del reino apoyó en secreto,
La otra mitad comenzó a tramar venganza, pero al lado de él, sostenida por la mano firme del duque, Elara entendió algo con absoluta claridad. Su amor sería puesto a prueba, el reino sería sacudido. Y la lucha, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. La boda entre Aldric Ravenhall y Elara Wynford sacudió los cimientos del reino más profundamente que cualquier terremoto o invasión podría hacerlo. Durante semanas, los rumores fervieron por las torres, las cocinas y las aldeas. La mitad del pueblo veía la unión como un milagro. El duque eligiendo a una mujer valiente salida de la aldea que había salvado al heredero. La otra mitad la veía como una afrenta a la nobleza, una fractura en las tradiciones ancestrales que habían sostenido a Ravenhall por siglos. Pero dentro del castillo, algo aún más inquietante se movía. El enemigo observaba, esperaba y se fortalecía en las sombras. Elara ahora caminaba por los pasillos no como prisionera ni como invitada, sino como duquesa. El título aún le parecía demasiado grande para su piel, pero Rowan la había aceptado como parte indispensable de su vida, y Aldric la miraba como si fuera la única luz capaz de atravesar las murallas oscuras del castillo. A pesar de la tensión creciente en el reino, había momentos en que su mirada se suavizaba, momentos en que la distancia entre ellos parecía desaparecer, y aún así nunca cruzaban el límite que honraba lo que eran. Él tomaba su mano cuando nadie miraba, pero la soltaba cuando la corte se acercaba. Un amor contenido, pero vivo, ardiendo en silencio. Aquella mañana, Rowan estaba sentado frente a la ventana, observando los campos que se extendían más allá de las murallas. Ya sonreía de vez en cuando, sonrisas pequeñas, tímidas, raras, pero verdaderas. Elara se acercó con un libro en las manos. «Hoy intentaremos otra historia», dijo, sentándose a su lado. «Una sobre valentía». Rowan volvió el rostro hacia ella, con un brillo nuevo en los ojos. «¿Sobre ti?» Elara rió suavemente. «No, sobre alguien que enfrentó la oscuridad sin saber si ganaría». Rowan asintió despacio, absorbiendo cada palabra como si fuera bálsamo. Pero antes de que ella comenzara a leer, un estruendo sacudió el castillo. Las paredes vibraron, los vitrales tintinearon. Guardias corrieron por los pasillos como una tormenta de metal. Elara se levantó de inmediato. «Rowan, ponte detrás de mí». La puerta se abrió con brusquedad y un guardia entró pálido. «Milady, el castillo está siendo atacado». El corazón de Elara se detuvo. «¿Atacado? ¿Por quién?» El soldado tragó saliva. «Nobles exiliados. Han regresado con hombres armados y aliados extranjeros. Rompieron la puerta inferior. Están dentro». La sangre de Elara se heló. El enemigo, aquel que había intentado matar a Rowan, que había sembrado veneno, miedo y muerte, ahora venía a reclamar el trono por la fuerza. «¿Dónde está Aldric?», preguntó Elara, la voz firme pese al terror. «En la línea de frente, milady». Ordenó que el heredero fuera protegido a toda costa. Rowan tiró de su túnica temblando. «No quiero que él luche solo». Elara se arrodilló a su altura. «Él no está solo. Tiene al reino. Te tiene a ti. Y tiene», respiró hondo, «a mí». Rowan la abrazó con fuerza, y por un instante Elara sintió que sostenía en los brazos el futuro entero de su pueblo. «Guardias», dijo poniéndose de pie con determinación, «lleven a Rowan a la sala interna del torreón este. Tranquilícenlo. Díganle que volveré». Ellos vacilaron. «Milady, no podemos dejarla. Soy la duquesa de Ravenhall», los interrumpió. «Protejan al heredero. Yo protegeré lo que pueda». Y salió antes de que pudieran protestar. El castillo estaba en guerra. En las escaleras, el aire olía a humo y hierro caliente. A lo lejos se oían gritos, choques de espadas, órdenes urgentes. Elara no tenía armas, pero tenía algo más fuerte: la valentía que siempre nacía del amor. Primero por sus hijos, ahora también por Rowan y por Aldric. Al girar por el corredor principal,
Vio las primeras señales del ataque: tapices rasgados, muebles rotos, sangre extendida como un rastro de dolor. Y entonces lo vio a él, Aldrich, en medio del gran atrio, rodeado por 6 hombres armados, defendiéndose con la furia de un líder que no permitiría que el destino le fuera arrancado de las manos. Su túnica estaba rasgada, el brazo herido de nuevo, pero sus movimientos eran precisos, poderosos. Un enemigo avanzó demasiado rápido y Aldrich perdió el equilibrio. Solo un segundo, pero suficiente para que la espada enemiga bajara en su dirección. «Aldrich», gritó Elara sin pensar. Él volvió el rostro. Esa fracción de segundo casi le costó la vida. El enemigo levantó la espada para el golpe final. Elara corrió, sin armas, sin protección, sin dudar. Empujó a Aldrich a un lado y la espada pasó tan cerca de su rostro que sintió el viento cortarle la piel. Aldrich reaccionó con velocidad, desarmó al enemigo y lo derribó. «¿Estás loca?», rugió él, agarrándola por los hombros, el rostro tomado por el pánico. «No iba a dejar que murieras», respondió ella, respirando agitada. «Y yo no voy a dejar que mueras por mi culpa». Se quedaron frente a frente, tan cerca que Elara sintió el aliento de él sobre su piel. Por un instante que duró casi nada, y al mismo tiempo todo, el mundo desapareció. El ruido de la guerra se desvaneció, el humo se deshizo, los gritos se apagaron, y lo que quedó fue esto: 2 destinos que se encontraron por azar y que ahora ardían como si siempre se hubieran pertenecido. Pero el momento se rompió con el sonido de armaduras detrás de ellos. «¡Milord!», un guardia llegó corriendo. «Han alcanzado el torreón oeste. ¡Van por el heredero!». El terror recorrió el cuerpo de Aldrich. Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Rowan». Sin dudar, Aldrich tomó su espada y corrió por los pasillos. Elara lo siguió, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparle por la garganta. Cuando llegaron al torreón oeste, encontraron guardias inconscientes, puertas destrozadas, señales de lucha. «Rowan», susurró Elara, casi sin voz. Pero entonces oyeron un sonido, no un grito, no una súplica, una orden, joven, firme, llena de determinación. «¡Aléjense!», la voz resonó. «Dije que se alejen». Ambos aceleraron el paso. En la sala interna, 3 atacantes estaban caídos en el suelo, y en el centro, de pie, sosteniendo una espada corta que claramente era demasiado pesada para él, estaba Rowan, sudando, temblando, pero de pie. «Rowan», susurró Elara, demasiado emocionada para respirar. Aldrich se detuvo, incrédulo. «Mi muchacho». Rowan alzó el rostro. Ya no había solo miedo en sus ojos, había valor. «Ustedes me enseñaron», dijo el niño, «que la valentía no está en el tamaño de quien lucha, sino en el tamaño de lo que uno protege». Elara llevó la mano a la boca. Aldrich se arrodilló y lo abrazó con fuerza, casi desesperado. «Te salvaste a ti mismo», dijo el duque con la voz quebrada, «y salvaste este reino». Rowan miró entonces a Elara. «Tú me salvaste primero». Ella se arrodilló y lo abrazó también. Y así, en ese instante, entre sangre, humo y victoria, nació un nuevo Ravenhall. Pasaron los meses, la guerra terminó, los traidores fueron capturados, la paz regresó al castillo. Elara, ahora duquesa, caminaba por los jardines con la mano sobre el vientre, donde crecía el hijo que ella y Aldrich esperaban con una esperanza silenciosa. Rowan corría delante, riendo, completamente curado. Aldrich se acercó por detrás, tocando suavemente su hombro. «Has transformado este reino», dijo él, «y me has transformado a mí». Elara sonrió. «No lo hice sola». Aldrich tomó su mano, entrelazando los dedos con los de ella. «Mi amor», dijo él con una voz llena de verdades que esperaron demasiado tiempo, «todo comenzó cuando entraste en aquel bosque y cambiaste el destino de todos nosotros». Elara miró hacia el horizonte, hacia el sol que se ponía sobre Ravenhall, y respondió: «No,
comenzó cuando creíste en mí. Y juntos, lado a lado, con Rowan corriendo adelante y la promesa de una nueva vida creciendo en su vientre, caminaron hacia un futuro que por fin no llevaba miedo, sino esperanza. El reino renació con ellos, y su historia sería contada por siglos. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.